Buenas tardes. Hoy día vamos a ver un tema que, bueno, es importante para todas las cosas en nuestra vida en general. Y entonces nosotros hemos hecho nuestro diseño de nuestro Canvas, de todos nuestros módulos, y la pregunta después de ello sería, ¿y ahora qué? Luego de que nosotros diseñamos nuestro Canvas total, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Nos quedamos con ese Canvas y lo desarrollamos un año, 2 años hasta que nos surja efecto? Pues igual que todo, el Canvas también, y el Canvas mucho más porque es una metodología muy cambiante, necesita hacer una mejora, necesita siempre estar revisándolo para ver qué se puede actualizar, qué se puede mejorar. Y entonces el tema de hoy día es mejorando nuestro Canvas, porque no hay que olvidarnos que esa mejora nos puede llevar a tener un mejor modelo de negocio, una mejora continua. Y quise partir de ese concepto porque en lo que nos vamos a basar es en el método científico, que nosotros todos lo sabemos, lo hacemos de pequeñitos en el colegio y en algún momento nos volvemos tan teóricos que nos olvidamos de ser científicos. Y pues este método lo vamos a traer, lo vamos a asemejar a la metodología que vamos a utilizar en nuestros negocios. ¿Y de qué se trata el método científico para recordarlo un poco? Nosotros hacemos observaciones y de acuerdo a esas observaciones nos lanzamos algunas preguntas. De las preguntas salen algunas hipótesis. Experimentamos para probar o invalidar las hipótesis, llegamos a unas conclusiones, documentamos nuestras conclusiones, a ello llegamos a un descubrimiento, a un conocimiento, no necesariamente que es algo nuevo, pero conocemos algo diferente y volvemos a empezar el ciclo. Ya, entonces es un ciclo continuo que nosotros necesitamos aprender. Y estos experimentos, ¿cómo los vamos a llevar a cabo en nuestra vida de negocios? Pues bueno, vamos a hacernos las preguntas que van a ser unas hipótesis. Nuestros experimentos van a ser en el campo de nuestro negocio y a ello vamos a aprender. Y vamos a invalidar nuestras hipótesis y vamos a volver a empezar. ¿Estos experimentos son exclusivos de pequeñas empresas? Pues no. Acá tengo un videíto que, bueno, se los voy a dejar en el material porque son 8 minutos y no lo vamos a ver todo, pero quiero que les voy a comentar un poquito de qué trata. Es la parte cómo prototipa Google sus lentes, que bueno, no le salieron tan bien, no fue un éxito su negocio, pero ellos hicieron unos prototipos con materiales tan simples, siendo Google la empresa tan grande. Ellos explican en este video cómo realizan su prototipo de los lentes. Entonces ellos utilizaron algunos materiales, por ejemplo, folders transparentes, algo de arena como para hacer el contrapeso, clips, los ganchos de la ropa. Entonces utilizaron cosas tan cotidianas para poder crear la experiencia en el cliente antes de sacar su producto final. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que empezar a hacer. No es que estemos haciendo, bueno, como en algún momento alguien dijo, cosas baratas, o que el cliente con eso va a simular, o sea, pueda que no lo entienda bien. La idea es que con poco presupuesto, nosotros hagamos un experimento, nosotros nos lancemos al mercado, y si fallamos está bien, es perfecto, es parte del proceso, pero no habremos gastado ni mucho tiempo ni mucho dinero en ese prototipo inicial. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con todo esto? Aprender al menor costo. ¿Sí? Fallar, hay que tener en cuenta algo de todo este método. Los científicos están acostumbrados a fallar, pero en algún momento nosotros nos hemos olvidado de que fallar es bueno, de que fallar nos puede enseñar mucho más que acertar. Entonces a nosotros nos duele mucho fallar. Es más, es parte de una cultura de que si fallas, entonces fracasaste. Y no deberíamos verlo así. Deberíamos ver que hay una oportunidad de mejora. Entonces, esta metodología tenemos que tener en cuenta que fallar es parte de eso, que tenemos que aprender del error, pero lo importante es que ese error no nos cueste demasiada plata, que no invertamos demasiado en eso,
Porque claro, si fallo y gasté, no sé, 10.000, 20.000, 30.000 soles, entonces sí me va a doler. Pero si yo gasté 1.000 o si gasté 500 en mi prototipo, entonces sí, pues fallé, pero no perdí la misma magnitud que si hubiera hecho el producto final. Entonces vamos a tener muchos intentos en el camino, que esos intentos van a significar dinero, sí, pero lo importante es que tratemos de hacerlo al menor costo. Entonces vamos a verlo con ejemplos, porque toda esta parte nosotros podríamos decir, bueno, es un tema teórico y ya sé que deberíamos hacerlo así. Pero cuando nosotros lo veamos en un ejemplo, quizá vamos a poder entender un poco más la importancia de esto. Entonces, hagan de cuenta que tenemos en nuestro Canvas ya los 9 módulos resueltos, ¿ok? Y queremos validarlos. Porque en el Canvas nosotros vamos poniendo algunos ítems, algunos parámetros, que de hecho que hemos tenido antes entrevistas y hemos hecho un análisis de mercado, pero podemos poner algunas cosas también que son subjetivas y que consideramos, creemos de acuerdo a nuestra opinión que son las adecuadas. ¿Ya? Pero probablemente en algunas cosas podríamos mejorarlas. Entonces, en este ejemplo he querido tomar el problema, ya que sería parte de nuestra necesidad, parte de la propuesta de valor. Entonces, yo pongo mi hipótesis inicial con el problema y supongo que las personas quieren comer mejor para bajar de peso. Yo he observado en el mercado que existe este problema. Hay muchas personas que tenemos obesidad o que estamos con problemas de salud por un tema de sobrepeso, o de repente no es obesidad, pero sí estamos bordeando un peso adicional al que deberíamos. Entonces yo creo que si tenemos ese problema, entonces lo lógico para mí es que busquemos comer mejor, comer más saludable. Entonces esa va a ser mi hipótesis inicial de mi problema y parte de mi solución es venderles un paquete de recetas por día. ¿Ya? Lo adquirirán para comer mejor. Entonces, ahí tengo dos hipótesis que van enlazadas a un problema que he identificado o que he buscado identificar y que creo yo de que existe, pero es una hipótesis, ¿ok? Hasta ahora no hay nada certero. Entonces, en el primer punto, donde digo hipótesis, yo voy a aterrizar un poco o a tratar de cuantificar estas hipótesis con algunos factores que cuando yo los desarrolle, cuando haga mi experimento, me ayuden a que sea cuantificable y que no sea subjetivo. Por ejemplo, yo le quiero poner, de 10 personas contactadas, si una me compra el paquete de recetas, es que entonces sí, las personas van a estar interesadas en mi producto. Porque de 10, una me compró. Y voy a tener otro parámetro que quiero medir, que se tendrá por lo menos 200 interesados que se inscribirán a mi webinar. Entonces, si yo pongo un tema como que baja de peso comiendo mejor, y vamos a hacer un webinar de eso, pienso que por lo menos unas 200 personas se interesarán, porque es un tema que es muy popular. Y entonces, esas son mis hipótesis, son mis creencias. No son hechos factibles, no son hechos que estén comprobados, son hipótesis subjetivas que están en mi cabeza y que lo que voy a hacer es validarlas. Entonces, partamos de que todo esto viene de mi Canvas, ¿no? De mi problema. Entonces, mi propuesta de valor es darles un paquete de recetas por día para que no estén pensando qué cocinar. Y yo en mi paquete ya les voy a decir, mira, tú puedes hacer esta receta con estos ingredientes, con estas cantidades y vas a estar bien alimentado. ¿Cuál va a ser mi experimento? ¿Ya? Entonces yo tengo mis hipótesis planteadas. Salgo al campo, voy donde el cliente y tengo que hacer un experimento para probar mis hipótesis, si son verdaderas o si son falsas. Entonces, ¿cuál va a ser mi experimento? Se realizará un webinar de manera gratuita sobre alimentación saludable. ¿Okay? Ese es el primer punto que voy a hacer y vamos a probar, ¿no? Vamos a probar qué tal va mi webinar. De repente es un éxito o de repente nadie se interesa. Entonces, mi webinar es gratuito, sí, me va a tomar un tiempo a mí o a la persona que tengo que contactar para que dé el webinar, un especialista de repente, pero no es que sea un costo demasiado alto. Y ahí voy a probar qué, el interés de la gente, validar si el problema existe. Si hay muchas personas que se inscriben viendo que yo estoy haciendo un webinar con este tema, muchas personas interesadas,
Es porque sí, mi problema existe. Si hay esas 200 personas por lo menos interesadas, es que hay algo real en mi suposición. Mi segundo experimento va a ser que en ese webinar yo les voy a dar información importante, información que creo que les pueda gustar, y les voy a dar una probadita de esa ayuda que tendrían con el recetario. Y al final de mi webinar les voy a ofrecer un paquete virtual donde ellos van a recibir recetas diarias variadas para que puedan balancear su alimentación. Si de ese ofrecimiento a mi webinar, que yo asumo va a ir unas 200 personas, si de ese ofrecimiento hay por lo menos una persona que me compra, o sea que de 10 que me pregunten, una me realiza la compra efectiva y me dice, ya, Pamela, te lo compro, entonces voy a asumir que sí va a haber personas interesadas, que sí van a vender mi producto. Entonces, yo para este experimento tengo que plantear un plan de acción para poner fechas, para poner actividades específicas, para contratar a las personas que tengo que contratar si tengo que ser con alguien especializado, para hacer un recetario o de repente una receta para que la vean en ese webinar, como que un producto mínimo viable, para que más o menos tengan una probadita. Entonces, tengo que planificar mi experimento, de hecho que sí. Luego de que yo ponga un plazo a este experimento y realice el experimento, entonces luego buscaré medir cómo me fue mi experimento. ¿Logré o no logré mis hipótesis? ¿Logré vender o no? ¿Y qué aprendí de ese experimento? ¿Qué cosas fueron buenas en ese experimento? Entonces ahí en la parte de aprender, yo pongo mis conclusiones generales. Claro que deben haber muchas más porque voy a tener interacción con personas, pero pongo las conclusiones principales. Ya, entonces, las personas están interesadas en el webinar. Sí hubo personas interesadas en el webinar. No llegamos a los 200 interesados, llegamos a 100 interesados nada más, pero de esos 100 interesados que les gustó el tema de mi webinar, que estuvieron dispuestos a dar su tiempo para escuchar el webinar, no realizaron ninguna compra. Nadie. Nadie se interesó en el producto. Nadie quiso un librito de recetas virtual. Y la mayoría de asistentes fue mujer. Y hay interés en el tema, pero la solución no es atractiva. ¿Ok? Entonces, de mi primer experimento yo aprendí, mi mercado probablemente sea más dirigido a mujeres que hombres. Sí, sí existe el problema, ¿ya? Porque si no existiera, no hubieran habido personas interesadas en mi webinar. Sí existe el problema, pero mi solución no es atractiva a ese público objetivo. No les ha gustado. ¿Ya? Entonces, ya llegué a esta parte en la que yo aprendo y valido o no mis hipótesis iniciales. ¿Ya? Entonces, yo voy a decir que sí existe el problema, pero mi solución no es válida. Es inválida esa solución planteada. Luego de eso, ¿qué tengo que hacer? Me quedo así y digo, uy, no, mi solución no fue correcta. No, vamos a utilizar esa información obtenida, ese aprendizaje, para replantear mi solución, porque el problema lo tengo. Entonces, acá he vuelto a replantear mi problema, ¿ok? Entonces he puesto mujeres entre 17 y 35 años, que son el público que mayormente asistió a mi webinar, quieren mejorar su salud, pero no toman acción para lograrlo, ¿ok? Esta es otra hipótesis. Puede ser falsa también. Es una hipótesis nueva. De lo que he aprendido, he modificado mi hipótesis inicial. ¿Ya? Entonces, ahora creo que las mujeres sí quieren bajar de peso, sí quieren comer mejor, pero si tú les das alternativas, no toman acción con cualquier cosa. O sea, no están tomando acción inmediata. ¿Ya? Entonces, mis hipótesis van a ser, mujeres quieren bajar de peso fácilmente, que no quieren como que sea algo complicado, quieren algo sencillo. Y mi otra hipótesis es, mujeres quieren comer más saludable por miedo a las enfermedades. ¿Ya?
Aquí hay que plantear que yo ya no estoy poniendo solución, si se dan cuenta. En mis hipótesis ya no he puesto solución, solamente he puesto como que el problema. Porque no sé cuál es la solución. Entonces voy a empezar otra vez a hacer una iteración para tener ideas de soluciones factibles. Entonces, estas hipótesis que estoy planteando acá es para más o menos determinar cuál es el problema o cuál podría ser una posible solución. Entonces, para esto, ¿cuál podría ser mi experimento? Ya, voy a hacer un experimento de entrevistas a mujeres entre esos rangos de edades. ¿Para lograr qué? Para elaborar un mapa de empatía, para conocer a mi cliente, para que esas mujeres me digan cuáles son sus dolencias, cuáles son sus alegrías, qué es lo que les dificulta, qué les frustra, qué escuchan del ambiente, qué escuchan de su entorno, qué ven. ¿Ya? Entonces, esta herramienta de entrevistas es muy utilizada, mucho más que las encuestas, en estas etapas de querer conocer al cliente. ¿Ya? Entonces, va a ser mi primer experimento, entrevistas. Y voy a hacer otro experimento utilizando otra herramienta que se denomina sombra. Vamos a seguir, literalmente vamos a hacer la sombra de una mujer que veamos que tenga problemas de peso en un día cotidiano. Y entonces vamos a seguir todo un día a una mujer para ver qué hace, para ver cómo es su día. Y de ahí vamos a obtener alguna otra información que nos pueda ayudar a determinar más o menos si mi hipótesis es válida o no. Entonces, luego de desarrollar estos experimentos, nosotros vamos a plasmar qué es lo que hemos aprendido. ¿Ya? Entonces, después de las entrevistas y después de seguir a una mujer, aprendimos que las mujeres no tienen tiempo para preparar recetas complicadas y con ingredientes difíciles de conseguir. Entonces, aquí estoy viendo algo lógico. Por eso la gente no quería comprar mis recetarios, no quería comprarlos porque no tienen tiempo para cocinar. De nada les sirve tener un recetario complejo si ellas no van a tener tiempo de cocinarlos. Y de repente por ahí le ponemos algunos ingredientes que no son fáciles de conseguir, pues, ¿no? Entonces no tienen tiempo para hacerlo, así que no les sirve de nada mi super idea. Otra cosa que aprendimos de eso, ya probaron, esas mujeres ya probaron con recetas y ya probaron con el gimnasio y no es consistente en el tiempo. Como no tienen ellos tiempo suficiente para preparar comida y para estar yendo al gimnasio, no han sido soluciones que les parezcan válidas. ¿Ya? Y ya obviamente las han probado, ya saben de qué trata, entonces como que ya no les llama la atención, ¿no? Además que ellos tienen recetas gratis en YouTube, que es paso por paso, y ya estaba desfasada la solución que yo planteaba. Entonces, con esta nueva etapa de experimentos, conocemos más al cliente y ahora yo, con este aprendizaje, sabiendo un público objetivo diferente, puedo plantear una solución diferente que va a volver a ser una hipótesis. Y entonces, tal vez se me ocurra decir algo que sea mucho más sencillo. Yo les voy a hacer el menú y se los voy a llevar. No van a tener que cocinarlo. Esa podría ser una solución. Entonces, con esa solución, volveré a hacer un experimento y volveré a ver la aceptación de las personas, si les interesa o no. De repente, tengo que hacer una máquina que cuando estén sentadas o caminando, vaya bajando de peso porque es lo único, no tienen tiempo para más. Entonces, volveré a hacer un experimento y veré si mi máquina tiene aceptación. Pero la idea de todo esto es tener experimentos constantes que nos ayuden a validar nuestra idea. Porque si yo hago mi máquina e invierto mi platita y después nadie me compra mi máquina, entonces sí me va a doler. Ya, entonces tenemos ejemplos muchos de este tipo. Ese ejemplo era como que de un uso cotidiano. Pero por ejemplo, acá les voy a contar uno que hicimos.
con una empresa que es un ejemplo de propuesta de valor. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner en duda la propuesta de valor que hayamos puesto en nuestro Canvas. Vamos a validarla. Entonces, yo digo, las personas se sienten más seguras. Este es de una tienda virtual. ¿Ya? Entonces, ¿qué pensaba el cliente cuando nos pidió la tienda? Las personas se sienten más seguras si la tienda virtual brinda información sobre las medidas tomadas por COVID. O sea, aquí las personas, los de la empresa, asumían que su tienda virtual debería tener mucha información sobre qué están haciendo para prevenir el COVID. Ellos y poder no contagiar, obviamente, ¿no? Entonces, dentro de la página virtual iba a tener mucha información. Las visitas a la tienda virtual se convertirán en ventas debido a los buenos precios y medidas tomadas. Entonces, para ellos, su propuesta de valor era información sobre el COVID, buenos precios y tener medidas que sean tangibles de seguridad. ¿Cuáles van a ser nuestras hipótesis frente a esa propuesta de valor planteada? Vamos a tener éxito si de 5 visitas, una se convierte en ventas. Y diremos que fallamos si de 5 visitas no se llega a concretar ninguna venta. Y entonces ellos suponían que si todo estaba bien, si alguien visita su página, su tienda virtual, de 5, 1 debería ser una compra. Entonces hacemos un experimento. ¿Qué experimento podríamos hacer? Aquí hay muchas opciones de hacer experimentos. Pero entonces nosotros hicimos entrevistas para obtener información de lo que piensa, siente, mira, oye, el mapa de empatía. Hicimos un prototipo para que las personas puedan tener la experiencia. ¿Ya? O sea, no se hizo la página como tal, completa. Hicimos un pequeño prototipo. Tampoco es que tuvieran mucho stock de las cosas. Planteamos un stock mínimo por si alguien compraba, para que no gasten en tener stock, no tener inventario. Y poner publicaciones en Facebook para ver la reacción de la gente. Si esas publicaciones tenían mucha interacción, si teníamos likes, si teníamos comentarios, o si no, si nadie le interesaba, de repente había mucha competencia, pues, ¿no? Entonces, íbamos a poner estos experimentos por un tiempo determinado para ver cómo nos iba. ¿Ya? Entonces, ¿qué aprendimos de este experimento? No se consiguió ventas. ¿Ya? Estuvimos como una semana planteando inicialmente la página como tal y no se consiguió ventas. Nadie nos compró. Las personas se quedaban en la página de inicio. ¿Ya? En la página de inicio estaba toda la información que el cliente había querido poner sobre COVID. Entonces las personas se quedaban en esa página. Tú veías en el Google Analytics y veíamos pues qué había pasado, ¿no? Y la gente se quedaba en la primera página, no avanzaba a ver los productos que vendíamos. ¿Ya? Entonces había un problema ahí, ¿no? Y no quieren pagar delivery. O sea, tiene buenos precios, y aún así como que el delivery adicional les causaba molestia. Ya, entonces, cuando analizamos que las personas se quedaban en el inicio, ¿qué aprendes de eso? Hicimos entrevistas en base a ello, ¿no? Hicimos, oye, ¿por qué? Mira nuestra página, ¿qué te parece, no? Y las personas nos decían que, ay, tenía demasiada información y que se confundían. Ya tenía tenía las categorías, tenía dibujitos dentro de cada categoría, tenía explicado en qué consistía cada categoría. Tenía una sección en la que se ponía medidas COVID y teníamos como que slides en los que poníamos las cosas que se hacían en la tienda o que se hacía, ¿no? Entonces, las personas nos dijeron, tiene demasiada información y me mareo, no sé dónde tengo que comprar. Ni siquiera la leían. O sea, la empresa como que decía tanta importancia que le damos, pero ni siquiera lo leían la información que se estaba poniendo en la página inicial. No es un factor relevante para las ventas. Entonces, para ese producto que estábamos vendiendo, no era relevante tanta información. Entonces, tuvimos que replantear nuestro prototipo, hacerlo diferente y poner lo que hemos aprendido.
Ya no podía, ya no iba a tener tanta información, porque ya nos dimos cuenta que la gente no lee el detalle, no les interesa mucho tampoco la información que poníamos. Ellos necesitan más un botón que los derive por si tienen alguna consulta, pero sacamos totalmente esa página inicial y pusimos directamente los productos de venta, ¿no? Que de frente entre y solamente les salgan los productos que estábamos vendiendo. Y había un botón por si tenían alguna consulta. Y así fue mucho mejor la interacción que tuvimos con el cliente. ¿Ya? Aún así, volvimos a hacer el experimento, volvimos a lanzar nuestro prototipo para ver si la gente ahora se animaba a comprar o si no. Y aún así había personas que les complica un poco el tema de las compras virtuales y te hacían el pedido con el botón de derivación o por Facebook, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta que teníamos que tener otros canales de venta, no solamente nuestra tienda, sino educar al cliente para que en algún momento, ahora no está preparado, pero en algún momento pueda hacer las compras por sí solo en nuestra tienda virtual. Ya, entonces vamos conociendo así mejor al cliente y no solo al cliente, vamos verificando nuestra propuesta de valor, vamos verificando nuestro segmento y podemos ir verificando cualquier otra cosa de nuestro Canvas. Ya acá hay, por ejemplo, un ejemplo de canal. Las ventas online son un canal efectivo para pymes. Esa es una hipótesis. Yo creo que sí, ustedes no sé, pero yo creo que sí. Pero es una hipótesis, ¿no? Entonces, ¿cómo la validamos? Las buenas publicaciones impulsan a comprar en línea. Ahora he visto, por ejemplo, que hay varias empresas que están poniendo sus servicios de publicidad en Facebook, ¿no? Entonces te cobran, no sé, 50 soles una publicidad de 2 días o te cobran 50 soles hacerte el anuncio y ponerlo en el Facebook. Entonces, la pregunta es, ¿esas publicaciones impulsan realmente la compra o solamente le dan like y voy a gastar plata en hacer publicaciones que de repente no son tan efectivas? Entonces, es una hipótesis, ¿no? El sorteo aumenta los seguidores. Entonces, yo aquí más o menos quiero definir qué canal quiero utilizar y qué estrategias quiero utilizar en mi canal. Entonces, probablemente yo haya definido un canal virtual, pero quiero saber si es óptimo, qué piensa la gente, qué tal es este canal. Ya, entonces pondré mis hipótesis de éxito. Si mi página de Facebook e Instagram alcanzan por lo menos unos 500 seguidores para una fecha determinada, y por cada 125 seguidores se vende un producto. ¿Ya? Y fracasaré en mi hipótesis, o sea, será fallida, si las páginas no alcanzan esa cantidad de seguidores y si por cada 125 seguidores no se vende ni un producto. O sea, tengo 121 seguidores, pero nada que ver, no vendí ni uno. Ya, entonces voy a plantearme estas hipótesis para saber si las ventas online realmente yo, como pyme, me sirven o no me sirven, o mejor junto mi plata y alquilo un local. Y entonces vamos a comprobar esa hipótesis mediante un experimento. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi experimento para saber si el canal online es suficiente para lo que yo quiero? Puedo crear contenido en Facebook o en Instagram para un mes y ver cómo son esas interacciones. Mis publicaciones van a ser dinámicas, no quiero publicaciones estáticas. Voy a tratar de llamar a la acción a mi cliente. Voy a poner mensajitos de enviar mensaje o de repente de alguna forma en la que ellos puedan consultarme rápidamente y voy a hacer el sorteo para determinar si esa forma es una forma efectiva de ganar público. Entonces voy a probar, esto es un experimento, voy a buscar un producto que no sea tan costoso para mí, de repente mío, y si no, me puedo asociar con alguien y que hagamos un sorteo en conjunto de algún producto que crea que le interese a la gente. Pero este sorteo no va a ser gratuito, obviamente. La gente tiene que hacer algunas acciones para poder entrar a mi sorteo. Entonces yo voy a poner que la gente debe seguir mi página, debe etiquetar a un amigo para que ese amigo también se entere de que mi negocio existe y así tratar de darle rotación a mi página, que se conozca más. Entonces ese va a ser mi experimento y vamos a ver cómo me va. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con las ventas haciendo todo esto? Un mes de contenido interactivo, o sea, que se pueda relacionar un poco,
que sea interesante, que le interese para mis clientes y voy a hacer sorteos. Y entonces vamos a ver. Luego de hacer ese experimento, vamos a aprender qué pasó con los resultados de mi experimento. Entonces, ¿qué aprendimos? Por cada 125 seguidores, se vendieron 2 productos a través de Instagram. La página de Instagram no alcanzó los 500 seguidores. Ya, por más de que hice sorteos, los invité, todo, nada, no alcancé los 500 seguidores, pero sí se alcanzó la venta, que es más importante que los seguidores. No importa si yo tengo 100.000 seguidores y al final de los 100.000 seguidores nadie me compra. Ya, entonces, como es más importante las ventas, vamos a dar por válida mi hipótesis. Y Facebook sí alcanzó los 1.000 seguidores. Ya, entonces, ¿qué podría determinar que de repente mi canal para ventas es más efectivo en Instagram que en Facebook? Ya, tendría que ver y cuantificar y hacer una medición de ese sorteo. ¿Cuánta gente me trajo? ¿Valió la pena? O sea, si mi producto que yo sorteé me costó 20 soles y yo hice y lo sorteé, lo regalé, ¿qué tanto valió la pena esos 20 soles? Si gané muchos seguidores, si alguno de esos seguidores por lo menos tuvo intención de compra. Ya, entonces es importante que hagamos estos experimentos para ir aprendiendo. Y no, o sea, ¿por qué le decimos experimentos? Porque me van a decir, Pamela, yo hago esto todo el tiempo con mi página de Facebook. Sí, ¿por qué se dice experimento? Porque tenemos que cambiar de acuerdo al aprendido. Si yo me di cuenta que no es tan efectivo esto del sorteo, al final tuve que hacer el sorteo y solamente me quedaron 3 personas, entonces no lo voy a hacer. Cambiaré de estrategia y de repente voy a hacer, no sé, que suban videos divertidos o alguna otra estrategia para interactuar con el público. Pero ya me di cuenta que el sorteo de repente en mi negocio no funciona. ¿Ya? Entonces, lo importante es que tomemos acción en base a estos experimentos, que aprendamos y validemos o invalidemos algunas cosas que estamos haciendo y reformular nuestras estrategias. Para esto es importante medir, ¿ya? Lo puse en el último ejemplo para que ustedes vean que cuantificarlo es bueno porque ahí no vamos a tener cosas subjetivas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una publicación en Facebook, voy a ver cuántos likes le dan, cuánto es el alcance de mi publicación. Si mi publicación tuvo un alcance de 10.000 personas, pero de esas 10.000 personas solamente tuvieron interacción, o sea, que le dieron like o que le dieron mensaje o que lo compartieron, solamente 5 personas. Y de esas 5 personas no hubo intención de venta, solamente le dieron like y punto. Entonces tal vez mis publicaciones no están siendo adecuadas. Tal vez mi mensaje que estoy dando en las publicaciones no está bien dado, no es correcto. O de repente el producto no les interesa. Ya, porque hubo mucha gente que vio mi publicación, pero no, pues no tuvo la interacción que quería. Entonces, cambiaré el tipo de publicaciones. De repente ahora hago un video en vivo para que vean el producto tangiblemente. De repente, hago algún video con algún experto que lo recomiende. ¿Ya? Entonces, cambiaré mi estrategia. Si eso no funciona, entonces volveré a pensar qué está fallando. Mis publicaciones, de repente el Facebook no funciona para mi negocio. Tengo que hacer otra estrategia. De repente hago volantes. De repente hago degustaciones. De repente tendré que poner mi publicidad por radio, por televisión. Pero voy a cambiarla en base a una medición, en base a un experimento que yo ya tengo realizado. Ya no es simplemente suposición mía. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar para hacer estos experimentos? Nosotros tenemos muchas herramientas, si ustedes quieren buscar en internet varias alternativas, pero dentro de las más usuales tenemos, por ejemplo, la inmersión encubierta, que es que tú te infiltres, que seas un infiltrado, un cliente infiltrado.
Hay que observar discretamente cómo se lleva a cabo el proceso, qué opina la gente, qué caras pone, qué expresiones, qué dice, qué se comentan entre ellos. De repente por ahí alguien voltea en la cola y te comenta, ay no, estamos haciendo cola otra vez, siempre hacemos cola. Entonces ya sabes que ahí hay un problema. Entonces te infiltras. Es una técnica ideal para productos, servicios que ya están en marcha y se quieren mejorar. Y entonces eres un cliente encubierto, digámoslo así. La otra estrategia es la de sombra. Esto ya lo hemos comentado un poco en una de las que yo he utilizado, pero en la sombra tú sigues a alguien para ver cuáles son sus costumbres, qué hacen el día, cuáles son sus actividades en ese día o en 2 días o en la semana, en el tiempo que tú puedas seguir a tu cliente, a tu potencial cliente o a quien creas te puede dar información. Tú puedes obtener información valiosa, puedes darte cuenta de en el camino qué le molesta, qué le dificulta, qué no le gusta, con qué personas se relaciona, qué ambiente tiene, a dónde va, a dónde frecuenta, qué lugares le gustan, qué tipo de lugares le gustan. Y entonces, si hay la oportunidad y si pueden hacer un seguimiento en sombra, sería genial, ¿no? Al comienzo, de hecho, que se sienten un poco incómodos, pero luego ya se olvidan que estás ahí, creo. Entonces, es una buena alternativa. También podríamos hacer una sombra de alguna manera no tan directa con un cliente. Por ejemplo, yo puedo husmear, por decirlo así, un poco a la competencia. Entonces, por ejemplo, si yo vendo, no sé, pues ropa, puedo ir a Saga o puedo ir a Ripley, pararme un rato para ver dónde venden alguna ropa similar a la mía y ver más o menos la gente que hace. Se la prueba, no se la prueba, ve la marca, ve el precio, ve las promociones, ¿en qué se fija? ¿Qué es lo que más se fija? ¿La calidad de la tela? Revisa la calidad de la tela. ¿Le importa qué marca es? Verifica los precios, busca promociones. ¿Va en compañía? ¿Va con mucha gente? ¿O va solo? ¿Es un cliente que va solo, se prueba, punto, se va? Entonces, ahí voy a ver, ok, no, mi cliente viene en mancha. Son jóvenes que vienen en grupo, que están haciendo chacota por ahí, que están jugando, que se están divirtiendo y que después recién compran. Y no ven nada, no saben ni la calidad de la tela, nada, pero se divirtieron y compraron, pues. Entraron, es más, sus amigas entraron para ver cómo le quedaba la ropa y fue un chongo, ya. Entonces, ahí te das cuenta que las personas no solamente van a comprar, van por la experiencia de la compra. Entonces, si yo quiero poner una tienda de ropa, de repente sería interesante hacer una hipótesis y hacer un experimento de qué pasa si yo les doy alguna experiencia similar. De repente les puedo poner cafecito por ahí, unas cositas para que degusten, o no sé, les pongo un televisor en el que tenga música y que puedan ver videos, o de repente pongo un pequeño karaoke en mi tienda para que se diviertan un rato y mientras se diviertan se van probando la ropa, no lo sé. Pero, pero ya aprendí algo del cliente y puedo hacer un experimento con eso. Si no funcionan las ideas, las cambiaré. Entonces, no, esto no es lo que le gusta a la gente, lo cambio. ¿Ya? Otra estrategia otra herramienta es la entrevista. La entrevista es una herramienta muy usada en muchas metodologías, en Design Thinking, en Canvas, en Lean Startup. Es muy utilizada. Pero en la entrevista, para que sea efectiva, hay que tener en cuenta que es necesario una escucha activa. No sirve de nada que yo haga una entrevista si estoy escuchando superficialmente. Ya, si las personas me están hablando y yo por ahí escuché una que otra palabra. Tengo que ser una escucha tan activa que yo vea a través de sus facciones. Si se puso alegre al mencionar algo, si se puso triste al mencionar algo, si le enojó recordar alguna historia. ¿Qué es la parte que le enfurece de todo lo que te está diciendo? ¿Qué es la parte que más le gusta? ¿Cuándo muestra alegría? ¿Cuándo muestra satisfacción? Entonces, ahí sí tiene sentido una entrevista. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Si
si vamos a preguntar para poner sí o no. ¿Ya? Entonces lo importante es identificar dolores y alegrías. Otra herramienta puede ser el juego de roles, para poder hacer un prototipo de alguna manera, hacer algún tipo de experimento. Si yo tengo un servicio, si yo tengo una empresa de servicios, de repente puedo hacer un juego de roles con algún early adopter, con algún cliente que esté dispuesto a ayudarte, y tú simulas la prestación del servicio. Puede que tú no tengas todavía instalada ni tu tienda, ni tu página, ni tu nada, pero puedes simular. Por ejemplo, yo quiero, digamos, dar un servicio de limpieza. Y quiero poner una agencia de limpieza para las casas. Entonces, no quiero contratar a 10 o a 20 personas todavía, definitivamente que no. Entonces, voy a hacer un juego de roles. De repente por ahí alguien quiere contratar, voy a poner en mi Facebook el anuncio y en la primera que ponga, iré yo o iremos un grupo de los que estemos pensando en el proyecto y plantearemos cómo sería el proceso y que las personas te den una retroalimentación. Ya, entonces puede ser de esa manera o puede ser un juego de roles sencillo dentro de, no sé, pongo una carpeta y simulo el servicio de dar educación. Te voy a enseñar porque quiero dar cursos virtuales, quiero ver. Ya, entonces voy a ver más o menos cómo podría ser esa simulación, ese juego de roles. Es como un pequeño teatro para ver si funciona o no funciona. Mago de Oz es que ofreces un servicio que puede llegar a ser complejo para saber si los usuarios lo aceptan o no. Pero, aquí viene el pero, es que esa complejidad la hacemos a mano, lo hacemos sencillo. Y aunque al usuario le parezca que el servicio está completo, en realidad no hemos gastado el tiempo. ¿Recuerdan lo que les decía, por ejemplo, de mi página online, de la tienda virtual? Yo les comenté, parte de lo que es esta estrategia es Mago de Oz. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi página, pero no tengo un stock de respaldo. Es por decirlo así una página falsa. Por decirlo así entre comillas. Ya, porque yo, por ejemplo, vendo zapatos. Puedo poner mi página online para saber si la gente compra o no. Pero si yo compro mis 100 zapatos y al final la gente no me compró, entonces puedo perder la plata de esos 100 zapatos. Pero si yo simulo y pongo mi página y cuando me compren, si alguien me quiere comprar, entonces yo voy corriendo donde venden los zapatos y bueno, hago mi venta ficticia, por decirlo así. Y entonces Mago de Oz trata de hacer un servicio sencillo, de simularlo. Ya yo puedo de repente hacer una aplicación, pero para no hacer la aplicación completa, veré la forma de que el cliente tenga la experiencia de mi aplicación. Las herramientas comunes son, por ejemplo, las maquetas, los dibujos, los storyboards, que son formas en las que nosotros podemos utilizar para llevarle un prototipo inicial a mi cliente. Esta es otra herramienta que podemos utilizar y es que esta es toda una metodología que le hemos robado un poco parte del concepto, pero es Lean Startup, es todo un concepto, es toda una metodología, hacen cursos completos de Lean Startup. ¿Ya? Pero podemos utilizar esta pizarrita que presentan para validar nuestras hipótesis. Entonces, acá arriba en el material ustedes pueden entrar con ese link y van a tener de Google, van a tener un poco la plantilla para que ustedes puedan llenarla más sencillo. Entonces, ¿cómo utiliza el Lean Startup? Esta pantalla, esta plantilla, si se dan cuenta, estas primeras partes, en las 3 primeras columnas, en las 3 primeras filas tenemos nuestras hipótesis iniciales. Planteamos la hipótesis del cliente, planteamos la hipótesis del problema, planteamos una hipótesis de solución. Hipótesis. Aquí abajo vamos a ir planteando las acciones que vamos a hacer, nuestros experimentos. ¿Cuál es nuestra metodología para hacer esos experimentos? ¿Y cuál es lo que esperamos? ¿Cuál es lo que esperamos
que suceda, ¿ya? Nuestro éxito o nuestro fracaso. Entonces, acá vamos a poner si se invalida o se valida. Una pizarrita en la que decimos, por ejemplo, mi hipótesis primera. Las ventas online son un canal efectivo para ventas. Después de haber hecho mi experimento, ¿se valida o se invalida? Entonces yo puedo decir está validado de repente. Y luego acá, donde dice first pivot, o sea, nuestro primer pivot, vamos a poner el cambio que vamos a hacer. De repente la solución no es utilizar un e-commerce, porque la gente de repente no quiere todavía utilizar e-commerce. Entonces voy a plantear aquí un pivot. Voy a decir, voy a vender en ferias. O sea, no voy a alquilar porque no tengo plata para alquilar, pero voy a buscar algunas ferias específicas y entonces voy a vender por ferias. Y entonces esa va a ser otra hipótesis, un nuevo pivot. Ya, entonces esta pizarrita es una herramienta que podemos utilizar si ustedes quieren verla un poco más a detalles, esta pizarra, este formato. Pueden buscar como Lean Startup, que es una metodología totalmente, hacen cursos completos de esa metodología y pueden utilizarla para mejorar su Canvas también. O mejorar cualquier cosa que ustedes necesiten en su empresa y donde trabajen. Entonces, lo que se quiere de esta pequeña sesión es que tengan en cuenta lo importante que es ir haciendo, que es ir pivotando. Que yo diga, esto funcionó y esto no funcionó, y que aprenda y que lo cambie, que redirija mi estrategia, que haga un pivot. ¿Ya? Entonces, no solamente es hacer entrevistas por entrevistar o es hacer publicaciones por publicar. No. De esas publicaciones que hice, ¿qué puedo aprender? ¿Hubo interacción? De repente el público que puse dentro de la segmentación no es el correcto. De repente el mensaje que puse no es el correcto. De repente no estoy llevando una propuesta de valor correcta. Entonces, volveré a hacer una publicación modificando algunas cosas y volveré a aprender. Y hay que quedarnos con el mensaje de que el Canvas no es estático. El Canvas tiene que modificarse, tiene que ser totalmente cambiante en el tiempo. Y sus modelos de negocio, si ustedes ya tienen una empresa, si ya tienen un negocio andando, tampoco lo dejen estático. Siempre utilicen, si no es esta pizarra, utilicen alguna otra herramienta en la que ustedes vayan poniendo los experimentos que hacen y después pongan los aprendizajes que lleva de ese experimento, para que lo que hemos invalidado, lo que nos hemos dado cuenta que no funciona, lo podamos cambiar. Y para que ya no sigamos gastando plata en eso. Entonces, eso es lo importante. Y si alguien me dice, porque me recuerdo mucho una conferencia que tuvimos de esto, alguien nos dijo, pero ¿por qué no lo hacemos desde el comienzo todo bien? Si pudiéramos hacer desde el comienzo todo bien, seríamos geniales, seríamos exitosísimos. Y es que todo tiene una curva de aprendizaje y los negocios no están excluidos a esa curva. Es parte de una curva de aprendizaje. Entonces, los que somos emprendedores tenemos que tener mucha paciencia y es difícil al inicio, sí, porque estamos en una curva inicial. Pero si tratamos de utilizar lo más que podamos esos aprendizajes, pueda que ese momento inicial nos sirva de mucho. ¿Cómo buscamos este cuadro? Aquí les dejo el link, pero pueden buscarlo, entran a Google y le ponen Lean Startup, Google, formato, y les va a salir. A ver, creo que yo lo tengo por aquí abierto porque lo jalé para... Entran a Google, le ponen así, Validation Board, plantilla, y les va a salir esta opción del Google. De hecho que van a encontrar muchas plantillas si quieren imprimirlas. Si quieren imprimirlas, les van a salir muchas plantillas. Este Validation Board les sale de esta forma, para que ustedes ya puedan modificarlo. Ven, aquí ya es mucho más sencillo modificarlo. Les sale como que, incluso para que ustedes puedan interactuar con su equipo de repente y pueden compartir esta pantalla para que varios
varios puedan utilizarlo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Yo voy a mandar un mensaje, le voy a mandar un mensaje, le digo, yo voy a mandar el resultado, digamos, de ella terminado, debería mostrar el mensaje, y el mensaje, digamos,